Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos. Aquí estamos en Contraataque. Esta es nuestra cita de todas las semanas o la que cumplimos cuando algo extraordinario ocurre. Lo que ha pasado en las últimas horas, la convocatoria de la Selección Colombia para 2 partidos de eliminatorias que vamos a tener el próximo mes. El 3 de junio contra Perú y el 8 de junio vamos a tener el duelo contra Argentina en Barranquilla si las condiciones lo permiten. Así que así estamos, esta es nuestra realidad y ya estamos esperando para este miércoles esta lista del técnico Reinaldo Rueda, pero la tenemos ya, hemos recibido en estas últimas horas de este martes el listado de 26 nombres, 26 jugadores que ha elegido el entrenador y que pues vamos a compartir con ustedes. Vamos a tratar de analizar un poco lo que ha dejado este llamado, lo que nos sorprende, lo que nos deja algunas preguntas y vamos pues a compartir con ustedes nuestras reflexiones. Voy a saludar de una vez a mis compañeros, don Cristian Amezquita, muy buenas noches, don Juan Pablo Arévalo, ¿cómo están? Aquí estamos entonces listos, así que les pido sigamos todos el ritmo de estos 26 nombres que vamos a seguir aquí a continuación. El listado empieza, el que ha tenido el técnico Reinaldo Rueda, empieza con Aldair Quintana, Atlético Nacional, es arquero. Alfredo Morelos, delantero de Rangers. Baldomero Perlaza, mediocampista de Atlético Nacional de Colombia. Camilo Vargas, arquero del Atlas de México. Carlos Cuesta es defensor del Genk de Bélgica. Daniel Muñoz es lateral también del Genk de Bélgica. David Ospina, arquero del Napoli de Italia. Davinson Sánchez, defensor central del Tottenham de Inglaterra. Duván Zapata, delantero del Atalanta de Italia. Gustavo Cuéllar, del Al Hilal, uno de los nombres que vamos seguramente a analizar con más detenimiento. Esta es una de las sorpresas de la lista. James Rodríguez Rubio, Everton de Inglaterra. Jefferson Lerma, jugador del Bournemouth de Inglaterra, es mediocampista. Juan Guillermo Cuadrado, de Juventus de Italia. Juan Fernando Quintero, otra de las novedades del Shenzhen de China. Luis Díaz, delantero del Porto de Portugal. Luis Muriel Fruto, delantero goleador del Atalanta de Italia. Mateus Uribe, mediocampista del Porto de Portugal. Miguel Ángel Borja, delantero del Junior de Barranquilla. Óscar Murillo, defensor del Pachuca de México, otro de los regresos importantes. Rafael Santos Borré, delantero de River Plate, ahí está el jugador que muchos pedían. Sebastián Pérez Cardona, del Boavista de Portugal, una de las grandes sorpresas de esta convocatoria. Estefan Medina, jugador del Monterrey, defensor del Monterrey de México. William Tecillo, defensor, usualmente defensor central del León de México. Wilmar Barrios Terán es mediocampista del Zenit de Rusia. Jairo Moreno, jugador del León de México. Y finalmente Jerry Mina, defensor del Everton de Inglaterra. Estos entonces son los nombres, lo que hemos visto en este primer llamado que ha hecho Reinaldo Rueda en su regreso a la Selección Colombia. Voy a empezar entonces ahora sí mi conversación con ustedes, compañeros, y me van contando, por favor, don Juan Pablo Arévalo, ¿cuál es la gran novedad que usted le ve a esta primera lista que ha entregado el técnico Rueda? Hola Jenny, un saludo para usted, para Cristian. Pues sin duda alguna, digamos que lo que llama la atención es que Reinaldo Rueda llama a 2 jugadores del fútbol asiático. No es muy común que los técnicos le den la confianza a los jugadores que están en Asia, y Reinaldo se mandó dos sorpresas, entre comillas. Gustavo Cuéllar, que no venía a la Selección Colombia desde la Copa América 2019, y lo de Juan Fernando Quintero, que uno sabe el talento que tiene, pero muchos pensaban que yéndose al Shenzhen de China, pues podría perderse la selección, y no ha sido así. Sí, señor, eso sí, sin duda los nombres que más llaman la atención, pero fíjese que hemos hecho la tarea de verificar esos 2 nombres de los que usted habla.
Cuellar es un jugador de 28 años que ha hecho toda la lista, digamos, ha pasado por todas las selecciones juveniles de Colombia. Estuvo en el radar del técnico Queiroz, usted lo mencionaba bien, en la Copa América, pero además estaba también pendiente de ver cómo iba a afectar esa decisión suya de irse a ese fútbol del Medio Oriente, que es muy bien pago, pero que es poca vitrina. Recuerden, por ejemplo, el caso de Magnelli Torres, cuando estaba José Pekerman en la selección, que eso acabó un poco marginándolo de la selección nacional, a pesar de que era un habitual. Este es un caso que sorprendió, pero fíjense entonces, decimos que Cuellar tiene 28 años y suma 25 partidos en toda la temporada, en una liga que pues ustedes saben no tenemos mayores noticias. Sin embargo, bueno, 25 partidos es un número importante. No así el caso de Quintero. Usted lo dice bien, Juan Pablo, es un jugador que tiene 2 mundiales de mayores encima, eso no lo cuentan todos los que han sido seleccionables. Es un jugador que siempre tuvo la confianza en este ciclo exitoso de Pekerman, que después fue borrado por Queiroz, porque la verdad es que no es un jugador que se adaptara a las condiciones que le esperaba para su selección, y no tenía mucha actividad. Lo que ha tenido es 5 partidos en la Liga de China, está apenas empezando esa temporada. El primero de ellos lo jugó el pasado 21 de abril. O sea, es casi nada la actualidad que pueda tener. Es un jugador que tuvo pues una inactividad muy importante. Antes de estos partidos en el Shenzhen, lo que había jugado eran algunos partidos con River que datan de marzo del 2020. Fíjense la pausa larga, la inactividad larga que tuvo Quintero. ¿A qué apela uno? Se imagina Juan Pablo, el técnico, pues a la memoria que tiene el jugador, al entendimiento, a la buena relación que tiene con los jugadores del ataque. Por supuesto que es una alternativa, en este caso en el que James Rodríguez va a llegar con una merma en su físico, y es bueno tenerlo ahí como alternativa, como ya pasó en el Mundial de Rusia. Pero sin duda que queda la pregunta de cuál es la actualidad, qué se está privilegiando en esta convocatoria. ¿Es el momento? Porque si fuera por el momento, lo de Quintero estaría fuera de toda explicación, ¿o no? Sin duda alguna. Cristian tal vez quiera ampliar, pero sí, lo que dice Jenny es una sorpresa. Seguro. La otra cosa que puede pasar, iba a pasar a Cristian, era para hablar de otro jugador que también es muy sorprendente y que Cristian lo tiene bien referenciado, que es el caso de Sebastián Pérez Cristian. Es un jugador que nadie esperaba en el llamado, con seguridad que estamos todos muy sorprendidos de ver ese nombre en la lista. Pérez es un jugador de 28 años que tiene 17 partidos en esta temporada, pero hay que decir que de esos 17 partidos, pues básicamente ha estado por momentos, por lapsos, Cristian, porque no ha sido un habitual titular. De hecho, casi que desde febrero es que empezó a contar en el equipo portugués. Hola, ¿qué tal, Jenny? Un saludo para usted, para Juan Pablo y para nuestros oyentes, obviamente. Sí, la situación de Sebastián Pérez es bastante, digámoslo, curiosa, porque en primer lugar él fichó con el Boavista de Portugal en septiembre del 2020 y 2 meses después, en noviembre, fue que disputó su primer partido, que fue frente al Benfica, y desde entonces tan solo ha sido 8 veces titular, de las cuales en 6 partidos, solo 6 partidos, ha jugado más de 60 minutos, es decir que es un jugador que no suelen usarlo mucho en el planteamiento. Digamos, estos 2 meses sí ha tenido regularidad, pero normalmente ingresa en los segundos tiempos o es el cambio asegurado cuando es titular en el inicio de los segundos tiempos. Entonces yo creo que, no sé, de pronto Reinaldo apelará a que lo dirigió en Atlético Nacional en su etapa entre 2015 y 2017, y su conocimiento, que es poco, pero pues tiene, de Selección Colombia. Entonces, sí, Sebastián Pérez, lo que usted decía, es un gran palo, como se dice popularmente, más allá del tema de que, si usted se fija, en la posición de volantes centrales hay pocos mixtos como tal. Están Mateus, están Sebastián y está, creo que para de contar, porque no, y Cuellar podría entrar ahí incluso, pero sí, en general yo creo que apeló más a eso, a volantes de ida y vuelta.
Sí, muy raro ese llamado, de verdad, muy inesperado. Suponemos que él seguramente tiene un contacto más permanente, más frecuente que aquel que podamos tener nosotros del jugador. Es un muchacho que en todo caso pues ha ido como dando tumbos, no se ha ido afianzando, pasó para Boca después de esa época feliz en el Atlético Nacional, pero después ha ido de acá para allá y realmente no era un jugador que tuviéramos todos como en la lista. Tampoco hay que decir de los que volvieron, tampoco teníamos mucho en la lista, Cristian, a un par de veteranos que también están reportándose. Uno es Oscar Murillo, que tiene 33 años. Supone uno que en el caso de Murillo apela también a esa memoria que él tiene porque ha estado en ciclos anteriores en la selección nacional. 33 años, pero tiene 35 partidos en la temporada y ha marcado 4 goles. Es decir, hay un argumento para tenerlo ahí. Y el otro argumento, Cristian, es que tenemos una crisis importante de defensores centrales. Y es que pues no está Jason Murillo por lesión, tampoco pues estamos trayendo o no están llegando esta vez ni Davinson Sánchez ni Yerry Mina en buen momento porque están con problemas físicos, el último, Yerry Mina, y Davinson pues con muy poca continuidad y sobre todo muy poca confianza en el Tottenham. Entonces incluso se habla de su salida, así que casi que ese llamado de Murillo, igual que otro veterano, William Tecillo, de 31 años, que tiene 40 partidos en la temporada con el León, pues casi que son justamente esas llamadas de emergencia que tenía que hacer el entrenador para prever un poco lo que va a pasar con los eventuales titulares, que son Mina y Sánchez, ¿no? Claro, y yo creo que lo de Oscar Murillo, más allá de que pues pueda hacer ruido por jugar en México, que pues no es lo mismo que estar jugando en territorio europeo, pero obedece más a su momento, como usted lo decía. Recuerdo que en los últimos partidos ha marcado goles, ha sido figura con el Pachuca, y esa memoria que tiene Selección Colombia en el proceso de José Néstor Pekerman y que lo conoce además, como pasa con Sebastián Pérez, pues Reinaldo Rueda en su paso por Nacional, yo creo que es determinante, pero no deja de hacer ruido el tema de John Hanner Lucumí, que para mí es la gran ausencia, más allá de que entre uno Murillo o Tecillo, porque uno tiene la memoria futbolística con Daniel Muñoz y Carlos Cuesta, los tres son titulares en el Genk. Incluso Daniel Muñoz algunos partidos juega como defensa central en una línea de 3, y Lucumí justamente venía del proceso anterior con Queiroz. Entonces yo creo que ahí fue como un descache de Reinaldo, en mi opinión, porque ya tenía proceso, se conoce con los demás muchachos del Genk, y para en estos tiempos donde el trabajo no se puede, digámoslo, tener a fondo para un seleccionador nacional, pues tener esas pequeñas sociedades le ahorran un montón de tiempo, cosa que no le va a pasar con Oscar Murillo y en dado caso William Tecillo, más allá de que jueguen en el fútbol mexicano. Yo creo que tocaba aprovechar ese Cuesta, Muñoz y Lucumí. Entonces, pues ahí está la duda. Claro, pero jugando un poco al rol de Rueda, también el tema es darle una responsabilidad de esas a un jugador tan joven, ¿no? Porque fíjense que no se la dieron en su momento el mismo Queiroz, que era el que lo quería acercar al proceso, que lo llamaba cuando nadie más lo estaba viendo, a Lucumí, digo. Digamos que algo ahí no funcionó para que en la pasada jornada de eliminatorias, cuando tuvimos una crisis de defensores centrales también, termináramos siempre apelando a Jason Murillo, que esta vez no está, es una de las bajas por lesión. Digamos que esa situación como que dice uno, bueno, el entrenador tal vez no quiere sacrificarlo, no siente tampoco la suficiente confianza, porque además no es solamente el rival Perú, sino que viene después un tal Messi contra Argentina, el partido es de local, es una presión que puede ser demasiado grande para ese jugador que es joven. Digamos que ahí puede haber alguna explicación a esa ausencia de Lucumí, que en todo caso sí me parece que es un poco incoherente con el proceso que venía teniendo, por lo que usted menciona, porque tiene esa pequeña sociedad con los jugadores del Genk, pero sobre todo porque ya ha hecho el proceso completo, los jugadores lo conocen y tendría que ser este el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Para ver a este tipo de jugadores, pero pues es verdad que no está y que esa es otra de las ausencias importantes.
Usted lo mencionaba ahora, digamos, primero hagamos un primer repaso por los que están. Ya los ausentes, pues uno los menciona, pero al final pues ya no están, no tenemos mayor cosa para cambiar en el listado. Pero sí, digamos, de estos que están, y usted mencionaba Cuesta, que a mí me parece que es importantísimo que haya vuelto, porque es un jugador con una escuela, con una huella, además de todas las selecciones juveniles, es un buen jugador que salió por bueno de Atlético Nacional, no es que haya salido en mala condición, sino que salió y se fue al fútbol de Europa, le costó un poco encontrar su espacio, pero es un jugador que se ha ido afianzando con el tiempo, y es importante tener este tipo de perfiles en la selección pensando en el futuro. Este es un jugador de apenas 22 años. Es importante que tenga entonces esos 22 partidos que ya ha jugado en la temporada, y es bueno para la selección tener esa expectativa en el futuro. Así también otro jugador que está llegando en este tema de buscar nuevos nombres es Baldomero Perlaza, otro jugador de 28 años, de muy buen presente en Atlético Nacional, tiene 22 partidos jugados en este año 2021, tiene 4 goles, un hombre con mucha presencia, con buen remate a puerta. Es un jugador que de verdad merecía también el llamado y que se está necesitando, Juan Pablo, porque tenemos una línea de volantes que siempre ha dejado, siempre le ha faltado un poquito, especialmente después de esos últimos 2 partidos contra Uruguay y contra Ecuador. Sí, señora, es la primera oportunidad para Baldomero, un hombre que ha crecido mucho en Atlético Nacional, de la mano de Juan Carlos Osorio primero y luego de, pues ahora de Alexander Guimaraes. Creo que premia Reinaldo Rueda el buen momento de dos jugadores del fútbol local como Baldomero y como Miguel Borja, pero pues con Baldomero tiene mucha presencia, un jugador polifuncional que además, lo hemos visto en Nacional, pisa bastante el área, y pues especialmente para jugar contra Perú se necesita ese fútbol más físico, porque Baldomero, pues todos sabemos, no tiene la experiencia internacional para enfrentar a una Argentina, pero puede ser una solución en ese fútbol físico que es el de Perú. Sí, señor. Usted lo mencionaba bien, de esos jugadores, curiosamente de esos jugadores que llamó Reinaldo Rueda, el único microciclo de trabajo que pudo hacer con sus dirigidos, de ese trabajo solamente entró Borja, que es delantero que lo conoce, casi que no necesitaba ni verlo en esa cita de Barranquilla, porque pues ya fue campeón de Copa Libertadores con él en Atlético Nacional, y tiene además un muy buen rendimiento, está en una actualidad muy importante, 14 goles en 21 partidos este año, así que es importante lo que hace Borja. Pero fue él y el arquero Aldair Quintana, y hasta ahí, ¿no? Porque después no salieron más nombres de ese microciclo. Sí, para lo inmediato, que es la eliminatoria, no, pero pues seguramente va a tener oportunidad para darles o llamarlos más adelante. Pero ahorita lo que necesitaba era la experiencia de todos los internacionales y el buen momento de algunos locales y de algunos jugadores como Santos Borré, por ejemplo, que estaba borrado por Queiroz. Uno se sorprende con Oscar Murillo. Ustedes estaban hablando de Murillo y de Tecillo, pero por ejemplo Murillo acaba de hacer 2 goles con Pachuca está en las finales del fútbol mexicano, es un central que lo borró Queiroz. El último partido que jugó fue contra Argelia, usted se acuerda, un partido desastroso contra los africanos, y no más. Después lo convocó, por ahí lo llamó, pero fue suplente. Entonces esperemos que el buen momento de sus jugadores, aunque sorprenda alguna convocatoria, pues sirva para esta eliminatoria. Claro, uno pensaría, también es que el discurso de Queiroz era que él estaba por la renovación y que su trabajo era encontrar nuevos talentos en esas posiciones, pero bueno, pues digamos que es verdad que en este caso, en el de Murillo, pues a veces es mejor apostar a la experiencia, a lo que ya conoce en una situación de muy alta presión, que es lo que decimos, los partidos contra Perú y especialmente contra Argentina en Barranquilla. Otro caso también que no sé ustedes, no sé Cristian o Juan Pablo, cómo interpretan es el tema Tecillo. Ya decíamos que es un jugador de 31 años, pero cuéntenme en dónde lo ubican ustedes, qué piensan de ese llamado de Tecillo. Pues yo creo que el llamado de Tecillo obedece más a su polifuncionalidad, teniendo en cuenta, pues uno, que es zaguero central zurdo, que eso es
importantísimo para cualquier equipo. Y también la opción de que juegue como lateral izquierdo, ya un poquito más contenido y enfocado pues en la marca. Claro que pues ya con toda la experiencia de la Copa América anterior, pues digamos que el experimento de William Tecillo como lateral no es que haya sido del todo positivo en materia de buscar el arco contrario y encontrar soluciones ofensivas, sino ya es para aguantar, para, por ejemplo, contra Argentina ir ganando y querer meter un ladrillo en la pared, pues ahí entraría William Tecillo, pero yo creo que pudo haberse ampliado un poco más el espectro y buscar laterales más que sientan la posición, porque la otra opción es Jairo Moreno, que es un volante reconvertido, un carrilero, pues que así lo ha hecho en el León de México y pare de contar, o sea, por el carril izquierdo no hay mucho de dónde escoger tampoco. Esa es la preocupación, que usted lo dice bien. El caso de Tecillo no fue un buen ensayo en el lateral izquierdo, y por eso inclusive se cayó de las últimas convocatorias de Queiroz, que era el que lo había puesto en esa posición. Y se queda uno, Juan Pablo, sin saber, bueno, entonces el puesto de lateral izquierdo, el eterno dolor de cabeza de la selección Colombia, ¿qué? ¿Cuál es la solución? Porque Jairo ahí también sería un nuevo experimento. No está Fabra, pues que la verdad que no había hecho mayores méritos para estar. No está Mojica tampoco, a pesar de que está en Europa, pero pues tampoco es un jugador como con la actualidad suficiente, como que uno no lo extraña dentro de la lista. Pero entonces, ¿cuál es la solución del tema del lateral izquierdo? Sí, digamos que uno tiene dos lecturas rápidas. Primero, el mensaje que usted dice le manda a los laterales zurdos de que no hay confianza en ellos en estos momentos, pero también uno no sé si es muy descabellado. Ahora Reinaldo está apenas llegando, si quiere jugar con tres centrales, ¿no? Digamos, Davinson Sánchez lo hace en el Tottenham, Murillo lo hace en Pachuca, el mismo Tecillo lo hace en el León de México. Es decir, son jugadores que saben o conocen de la idea. Bueno, Cristian nombró a Daniel Muñoz y a Carlos Cuesta también, que saben jugar en línea de tres en defensa. No sé si esa sea la idea de Reinaldo para uno de los dos o para ambos partidos de eliminatoria, porque sin duda que coincido con ustedes y me sumo, el experimento de Tecillo no funciona y es un riesgo para estos dos partidos. Que no se nos olvide, Jenny, Colombia está en una posición comprometida con la eliminatoria y no puede ponerse a inventar Reinaldo Rueda mucho, tiene que sacar resultados en estas dos jornadas. Sí, señor, no sabe uno finalmente qué va a intentar hacer. Esperemos, no sé si sea demasiado riesgo improvisar sin un solo entrenamiento, sin tener a los jugadores cerca, improvisar, pasar del 4 tradicional al 3 en defensa. No sé si es el momento indicado para esos ensayos, porque los jugadores tampoco tienen esa huella, no es que lo hagan todo el tiempo, y no sé si sea prudente contra estos rivales tan difíciles, y ante esa necesidad de la que habla Juan Pablo, ir a hacer ese ensayo de tres centrales, no lo sé, pero digamos que sí es importante ver que seguimos con ese problema sin resolver. El del lateral izquierdo sigue siendo un lío, ya sabemos más o menos y suponemos que el puesto de Daniel Muñoz será el de lateral derecho, como ha sido ya tradición. Suponemos también que Estefan Medina va a entrar en ese listado como una de las alternativas para ese puesto. No nos imaginamos que esté en la lista de los centrales, a pesar de que esa es su posición habitual cuando está en México. Digamos de Estefan también, que está volviendo de lesión y que ha perdido un poco de protagonismo. En general era un jugador que tenía 30 partidos por temporada en promedio, y esta vez por problemas físicos no ha tenido esa misma figuración. Así que pues vamos a ver cuál es la situación en el caso de Estefan Medina. En donde sí estamos cubiertos, y esa es una muy buena noticia, es en el ataque. Tenemos en el mejor momento a Duván Zapata, a Luis Muriel. Esta ya es una gran noticia para el ataque colombiano. Tenemos, como ya mencionábamos, a Borja, pero está también Santos Borré, que mucha gente lo pedía. Me parece que es justo el llamado del jugador de River, más allá de que no se sabe dónde va a estar su futuro. Me parece que era importante un jugador distinto, un delantero distinto, no improvisado, no un 9 improvisado en distintas posiciones, sino un perfil distinto de atacante. Me parece que es importante tenerlo dentro de las alternativas, y pues
tenemos entonces este listado de los 26 que pues ustedes ya lo pueden consultar como siempre en nuestro portal, se los contamos oportunamente y ahí tenemos en detalle estos jugadores, estos análisis de los que estamos hablando acá, tenemos ya publicados todos los números y lo que ustedes necesitan saber de esta convocatoria. Rápidamente, Juan Pablo, la lista de los ausentes, que ya decíamos, hay nombres ilustres que se han quedado por fuera. Sí, señora, y hombres que eran recientemente tenidos en cuenta. Álvaro Montero, arquero del Tolima, que tal vez para muchos está en mejor nivel que Aldair Quintana, pero pues la decisión es otra. Luis Manuel Orejuela, un lateral derecho. Con una vida y media, les quiero decir, pues con todo respeto. Luis Manuel Orejuela, el lateral derecho que ahora está en Sao Paulo y que ha hecho también hecho parte de este proceso. Lucumí, pues digamos que Jason Murillo está lesionado, pero hace mucho que tampoco llaman a Bernardo Espinosa, Frank Fabra y Johan Mojica por la banda izquierda. Vean el medio campo los jugadores que se quedaron: Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Steven Alzate y Víctor Cantillo. Y en ataque, pues lo más resonante fue la ausencia de Falcao García. Creo que Rueda capitán. Sí, señora. Rueda se atreve a tocar a un referente, lo que no hacía Queiroz, y Sebastián Villa, que está en buen momento en Boca Juniors. Sí, curioso que no haya llamado a ninguno de los de Boca. No sé si hablaron de eso, no sé si hay alguna novedad, algún acuerdo con Russo, no sé por dónde pasó la ausencia de todos los jugadores de Boca. Me parece extraño que no esté ninguno. La verdad es que de esa lista el único que me hace falta es Cardona. Los otros me parece que estaban, pues digamos, en un nivel normal. Los que están en el llamado pues pueden suplir fácilmente esos nombres que mencionaba Juan Pablo. Lo de Falcao también pasa un poco por problemas físicos, ¿no? Porque está otra vez de baja en Galatasaray. Sí, no terminó jugando, terminó con lesiones. Sin embargo, fue el segundo goleador del Galatasaray, pero no está en su mejor momento. Sí, yo creo que el primero que lo tiene claro es él. Yo creo que esa es una gran ventaja con Falcao. Él seguramente al hablar con Reinaldo Rueda le dice con toda la claridad que no está en el momento en el que tendría que estar para un llamado de la selección nacional. No puede ponerse por encima de un Muriel, de un Zapata, inclusive, y aunque sea una liga distinta, una escala por debajo de todas las otras ligas europeas importantes, inclusive en el caso de Morelos, pues Morelos también le saca ventaja a Falcao, así que pues en este caso seguramente se ha bajado él antes de que haya tenido que quitarle el puesto a otro que haya aparecido en mejores condiciones. Bueno, esta es la información que les tenemos por ahora respecto a la convocatoria de la Selección Colombia, pero cualquier novedad, cualquier información de última hora la podrán encontrar en www.futbolred.com, así que estaremos muy pendientes y allí podrán ingresar para encontrar todo lo que tenga que ver con las eliminatorias y la Copa América que viene. Un saludo a todos y gracias por su sintonía.